estudiantes de tercero de secundaria, quien les habla su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos abordando la temática de la literatura. ¿Cómo surge la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué característica presenta? Todas esas interrogantes que se te han presentado a ti, trataremos o trataré de aclarártela en esta clase. Acompáñame. ¿Qué es la literatura? Recordemos que la literatura, etimológicamente hablando, proviene de la palabra literatura, que deriva del latín literae, que significa letra o escritura. Asimismo, es considerada como el arte de la palabra, y para muchos es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Definitivamente me encanta esta definición, porque eso es la literatura. Es un arte, porque gracias a ella, ella transmite información, ¿verdad? Ella enamora, ella seduce a través de sus líneas, de sus palabras, cuando son embellecidas a través de los recursos literarios, ¿verdad? A través de la declamación poética, ella enamora, ella seduce, ella conquista, ella penetra la mente del lector. La lectura es la manifestación plena de un pueblo que se da a conocer. Es magia, es aventura. Eso es literatura. ¿Cuáles son las formas en las que se ha presentado la literatura? Veamos. Recordemos que la literatura inicialmente nace en la forma oral y se fue transmitiendo de generación en generación a través de la oralidad, porque no existía el código escrito. Posteriormente se manifestó a través de la escritura. Surgieron grandes movimientos literarios. Hasta la actualidad, la literatura ha tenido un avance muy significativo y ha sido un aporte inmenso para el desarrollo y crecimiento holístico del ser humano. ¿A través de qué medios expresivos se ha dado a conocer o se da a conocer la literatura? Recuerden que existen dos estilos en los cuales se puede expresar la literatura, como lo es la prosa y el verso. Cuando hablamos de prosa, hablamos esta forma en la que se expresa la literatura a través, por supuesto, del cuento. Ahí tenemos al gran Enrique López Albújar con Cuentos Andinos. Otra forma de expresarse en prosa, la literatura, definitivamente es a través de la novela, como es esta obra magnífica del gran Alfredo Bryce Echenique, El huerto de mi amada. Y finalmente, a través de las leyendas, podemos ver la presencia de este medio expresivo en prosa en la literatura. También tenemos los mitos, ¿verdad? Las fábulas, entre otros, que son medios expresivos que se manifiestan a través de la prosa. La otra forma, la otra modalidad en la que se puede expresar, o el otro medio en el que se puede expresar definitivamente la literatura, es en el verso, y este se manifiesta, por supuesto, a través de los poemas. Ahí tenemos uno del gran Mariano Melgar, que dice así: ay amor, dulce veneno, ay, tema de mi delirio, solicitado martirio, y de todos males lleno, el gran Mariano Melgar, uno de los poetas de mayor trascendencia en la literatura peruana, uno de los precursores de hecho. ¿Cuál es la finalidad de la literatura? ¿Cuál es su fin? Definitivamente la literatura tiene como fin transmitir ideas y sentimientos del autor, o mejor conocido como el emisor, hacia el lector o receptor a través de la obra literaria. La obra literaria es su manifestación, su producto final, ¿ya? Que es el mensaje de esa obra literaria. ¿Se dan cuenta? La literatura busca transmitir sentimientos, emociones de la experiencia vivida del poeta. Se dice que la literatura es la voz interna del escritor que trata desesperadamente darla a conocer a través de la magia de la palabra escrita. Otra finalidad de gran importancia es que crea texto
para que el lector lo disfrute o se emocione. Es decir, crea esa literatura recreativa que no solamente busca transmitir emociones, sino que también busca recrear, que el lector disfrute como cuando se come un ceviche, ¿verdad? Delicioso, así. Esa es la finalidad de la lectura, que el lector se enamore, se emocione, pero que al mismo tiempo disfrute con su lectura. Y, por supuesto, tiene un fin también didáctico porque busca la enseñanza y que el lector pueda reflexionar a través de la lectura también. Eso es muy importante. Recreativa porque busca a través, ¿verdad?, de elementos didácticos, recursos literarios, recrear al lector para que éste entre en ese maravilloso mundo de la fantasía y aventura sin tener que viajar. Pedagógica, porque definitivamente busca enseñar a través de la reflexión, ¿verdad? Que a través de las fábulas, por supuesto, que tienen moraleja, ¿verdad? A través de muchos cuentos que tienen muchas enseñanzas, el lector no solamente lo lea por leer, sino que pueda este, que esa lectura le traiga una enseñanza de vida para él, que él pueda internalizarla y decir, wow, aprendí que la humildad es importante, aprendí que debo actuar de esta forma, porque desde la antigüedad la literatura ha tenido un fin didáctico para que la humanidad reflexione sobre su comportamiento. Finalmente, estética porque busca la belleza a través de la palabra escrita. Un ejemplo, por supuesto, es la gama de recursos literarios como la metáfora, el símil, el polisíndeto, ¿verdad? La onomatopeya que crea ruido, ¿verdad? Ese ruido expectante que le da emoción, ¿verdad? Definitivamente busca la belleza, ¿verdad? A través de la palabra escrita. ¿Cuáles son las opiniones de algunos autores de gran relevancia con relación a la literatura? El gran, por supuesto, Aristóteles decía que la literatura es el arte de la palabra. Jean-Paul Sartre, un grande de la literatura universal, dijo, la literatura tiene como fin cambiar el mundo para bien. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. La literatura tiene como fin cambiar el mundo para bien. Me traslada definitivamente a los inicios de la literatura peruana, ¿verdad? Siempre la literatura ha sido la voz de aquellos que no tienen voz. Es la manifestación pura de la cultura de un pueblo. Eso es literatura, que clama por justicia, que clama por igualdad. A lo largo de muchos años, la literatura ha sido esa voz de aquellos que no tienen voz. Juan Ramón Jiménez, por su parte, este gran célebre Premio Nobel y Oscar Wilde dijeron lo siguiente: el fin de la literatura es la belleza. Qué hermoso, ¿verdad? Y lo podemos ver cuando leemos un cuento, una fábula. A través de la lectura entramos en ese maravilloso mundo de aventuras, de héroes, guerreros, batallas, ¿verdad? Que nos trasladan a miles de aventuras y belleza. Eso es literatura. ¿Cuáles son las características que presenta? Presenta un mundo de ficción, no porque se cree de manera fantástica, sino que parte de esa ficción para mostrar la realidad. Presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. La literatura y esta parte, la diferencia de los otros textos informativos, por ejemplo, no literarios, que en la literatura la palabra no tiene límite. Lo que es no siempre es, porque se utilizan recursos metafóricos. Tus ojos me enloquecen, tu mirada me hace recordar el dulce amanecer. Tus ojos me hacen recordar la belleza de la naturaleza. Tu mirada me lleva a otros mundos donde quisiera habitar contigo toda mi vida. Eso es literatura. Le da belleza al lenguaje, le da armonía, le da fantasía, le da emoción, le da pureza, le da magia, esperanza, pero es muy subjetiva. ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? Definitivamente
tenemos que tener claro, muy claro, mis estudiantes, que la literatura es un hecho comunicativo. Al ser un hecho comunicativo, debe considerar, sin duda alguna, los elementos de la comunicación. Veamos en este mapa la literatura como un hecho comunicativo. Definitivamente, claro que sí lo es. Porque en la literatura se representa un mundo, o el contexto forma parte del mundo representado por el poeta, por el escritor, llámese poeta, llámese narrador o llámese dramaturgo. Ese escritor utiliza un código que sería el idioma. El emisor definitivamente es el autor, el que crea esa magia, esa maravillosa obra de arte, ¿verdad? El mensaje pasa a ser el significado de la obra. El receptor definitivamente es el oyente o lector, el que entra, ¿verdad?, a leer esa obra literaria, llámese El Principito, llámese este Cuentos Andinos, llámese El Huerto de mi amada, llámese Ollantay, llámese cualquier obra literaria de, ¿verdad? Platero y yo, cualquier obra, el lector se encarga de leerla y es el que recibe el mensaje de la obra por parte del emisor, que es el autor, a través de un canal que puede ser la escritura u oralidad. Definitivamente actualmente se manejan los dos, ¿verdad? La oralidad pudiera ser a través del cuento narrado de forma oral o escritura a través de una obra, un libro que compremos y podamos entrar en esa dimensión del poeta, en esa voz interior de él, en su experiencia de vida. ¿Cuáles son las disciplinas que se manejan en la literatura? Definitivamente hay tres disciplinas: la teoría literaria, que es aquella que busca explicar su definición, sus funciones, aspectos de producción, entre otros. La crítica literaria, que es la que se encarga, está conformada por un grupo de expertos, por supuesto, en el campo de la literatura, y busca darle una interpretación y valoración a las obras literarias. La historia, o la disciplina, ¿verdad? La historia literaria, que es aquella que busca explicar la evolución, la interrelación y desaparición de las literaturas en el mundo. Esto también explica los movimientos literarios y por qué algunos han ido declinando al paso del tiempo o han perdido vigencia. ¿Cuáles son los géneros literarios establecidos por el gran Aristóteles? Fueron cuatro: el épico, que fue el primer género literario; el lírico, el dramático, narrativo y finalmente el dramático. Me despido con esta hermosa lectura del gran Aristóteles, una de las figuras más importantes en la literatura. Dice así: la energía de la mente es la esencia de la vida. Totalmente de acuerdo. Hay que poner a trabajar la mente. Nosotros podemos crear obras magníficas, podemos diseñar. La literatura es arte, y el arte es creación, es habilidad. No me queda más que dar las gracias a mis queridísimos y adorados estudiantes de tercero de secundaria. Para mí siempre será un placer, un honor ser su guía en este encuentro con el aprendizaje. Chao, chao, quien les habló su profesor Ulises Oria. Se les quiere.